En el mundo del deporte hay nombres que parecen intocables, leyendas que creemos conocer de memoria. Albert Pujols es uno de ellos, un ícono del béisbol, un hombre asociado a récords, ovaciones interminables y una carrera que parecía escrita para terminar en gloria absoluta. Pero, ¿y si detrás de esa imagen triunfal se escondiera una historia mucho más oscura, silenciosa y profundamente humana? Hoy no venimos a hablar solo del jugador, sino del hombre. De la vida que continuó cuando los estadios se vaciaron, cuando las luces se apagaron y el ruido del aplauso fue reemplazado por el peso de la realidad. Una realidad que, según se ha confirmado, terminó de la forma más dolorosa posible. La noticia cayó como un golpe seco. Su esposa confirmó el desenlace y rompió en llanto, incapaz de contener el dolor frente a una verdad que nadie quería escuchar. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos capítulos de su vida? ¿Qué señales estuvieron ahí desde hace años, pero pasaron desapercibidas entre trofeos, contratos millonarios y homenajes? ¿Fue el éxito una bendición o una carga imposible de sostener? En este video te invitamos a ir más allá de los titulares, a reconstruir paso a paso la vida, las luchas internas y el final trágico de una figura que el mundo creyó invencible. Descubriremos los momentos clave, las decisiones silenciosas, las presiones invisibles y los testimonios que hoy cobran un nuevo significado. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta no es solo la historia de una estrella caída, sino una reflexión profunda sobre la fama, el sacrificio y el precio que a veces se paga en silencio. La pregunta es, ¿estamos preparados para conocer toda la verdad? Tras su llegada a las grandes ligas en 2001, debutando con los St. Louis Cardinals, la carrera de Pujols fue un ascenso vertiginoso. Desde Busch Stadium en St. Louis hasta los estadios más emblemáticos del país, su nombre se convirtió en sinónimo de poder ofensivo y consistencia. Sin embargo, ya en mediados de la década de 2010, quienes lo rodeaban comenzaron a notar cambios sutiles, dolores persistentes, silencios prolongados en el vestuario y una relación cada vez más compleja con su propio cuerpo. Entre 2013 y 2018, mientras vestía el uniforme de Los Angeles Angels, Pujols lidió con fascitis plantar crónica y otras molestias físicas que afectaron su rendimiento. Los partidos en el Angel Stadium of Anaheim se convirtieron en un desafío diario. Fuera del campo, el cansancio acumulado se trasladaba a la vida privada. En entrevistas concedidas en California durante esos años, su lenguaje corporal revelaba una carga emocional que contrastaba con la imagen del ídolo invulnerable. El golpe más duro llegó en abril de 2022, cuando su entonces esposa, Deirdre Pujols, presentó una demanda de divorcio en el condado de Orange, California, tras más de 2 décadas de matrimonio. Para el público fue una noticia inesperada. Para el círculo íntimo, el desenlace de años de tensiones silenciosas. Personas cercanas hablaron de noches sin dormir, de conversaciones postergadas y de una tristeza que Pujols intentaba ocultar tras la rutina del béisbol. En ese mismo año, de regreso con los Cardinals para su temporada final, el ambiente en St. Louis fue emocionalmente intenso. Cada juego parecía una despedida. En septiembre de 2022, cuando alcanzó los 700 jonrones en Dodger Stadium, Los Ángeles, el logro histórico vino acompañado de una mirada perdida, como si el peso del pasado se hiciera presente en el momento de mayor gloria. Hoy, muchos interpretan esas imágenes como señales tempranas de un desgaste profundo. La narrativa del final trágico se alimentó también de videos virales y publicaciones sin fuentes que circularon entre 2023 y 2024, afirmando que su esposa había confirmado una noticia devastadora entre lágrimas. En realidad, esas imágenes correspondían a eventos distintos, entrevistas recortadas o momentos familiares descontextualizados. La confusión se propagó rápido, demostrando cómo la fama puede distorsionar la verdad. Aún así, el dolor fue auténtico. Pujols habló en varias ocasiones de la soledad del éxito, de lo difícil que es sostener una identidad pública durante más de 20 años. En San Luis, durante homenajes privados tras su retiro, admitió que el silencio después del último juego puede ser ensordecedor. Quienes lo escucharon recuerdan pausas largas, la voz quebrada y una emoción contenida que rara vez mostró frente a las cámaras. Hoy, cuando se revisan entrevistas antiguas, gestos captados por fotógrafos y decisiones personales, muchos creen ver un hilo con acumulación de despedidas, a la juventud, a la salud plena, a la vida familiar tal como la conocía. Y así, sin cerrar aún esta historia, seguimos avanzando por los capítulos menos visibles de la vida de Albert Pujols, aquellos donde el verdadero conflicto no se mide en estadísticas,
sino en silencios, ausencias y verdades que solo ahora comienzan a salir a la luz. El camino hacia la fama de Albert Pujols no fue un relámpago aislado, sino una secuencia de momentos precisos que, vistos hoy, parecen anunciar un destino extraordinario. A finales de los años 90, cuando aún era un joven reservado que entrenaba en campos modestos del estado de Missouri, quienes lo vieron de cerca recuerdan una mezcla poco común: disciplina obsesiva, silencio prolongado y una determinación que rozaba la terquedad. No hablaba mucho de sueños, prefería dejar que el bate lo hiciera por él. El año 2001 marcó el verdadero punto de inflexión. Su debut en las grandes ligas con los St. Louis Cardinals no fue discreto. Desde los primeros partidos en Busch Stadium, el público percibió que algo distinto estaba ocurriendo. No era solo la potencia de sus batazos, sino la serenidad con la que enfrentaba cada turno. Mientras otros novatos mostraban nervios, Pujols parecía moverse como si aquel escenario le perteneciera desde siempre. Con el paso de las semanas, los números comenzaron a hablar: jonrones decisivos, carreras impulsadas en momentos críticos y una consistencia impropia de alguien que recién llegaba. Entre 2003 y 2005, su nombre dejó de ser promesa para convertirse en certeza. En ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, los estadios se llenaban con la expectativa de verlo batear. Los comentaristas empezaron a usar palabras mayores: fenómeno, referente generacional, el rostro del béisbol moderno. Detrás de cámaras, sin embargo, algunos entrenadores notaban señales curiosas. Pujols se quedaba entrenando solo cuando el resto se marchaba. Revisaba videos una y otra vez. Y rara vez celebraba sus propios logros. Hoy, muchos interpretan esa conducta como la semilla de una autoexigencia que nunca lo abandonaría. El título de la Serie Mundial de 2006, ganado con los Cardinals, consolidó su estatus de superestrella. Aquella noche en St. Louis, con fuegos artificiales iluminando el cielo y miles de aficionados coreando su nombre, Pujols levantó el trofeo con una sonrisa breve, casi contenida. Las cámaras captaron un gesto fugaz, una mirada al suelo, un suspiro profundo antes de volver a alzar la vista. En su momento pasó desapercibido. Años después, ese detalle sería citado como una señal temprana de un hombre que nunca se permitía disfrutar del todo. Su impacto no se limitó al campo. A finales de la década de 2000, las campañas publicitarias, los contratos millonarios y las entrevistas internacionales lo convirtieron en un símbolo global. En República Dominicana, México y Estados Unidos, su imagen representaba éxito y disciplina. Sin embargo, personas cercanas cuentan que durante giras promocionales en 2008 y 2009, Pujols pedía reducir apariciones públicas, buscando refugio en hoteles discretos, lejos del ruido. La fama avanzaba más rápido de lo que él parecía dispuesto a aceptar. El traslado a la costa oeste en 2012, cuando firmó con los Los Angeles Angels, fue presentado como el inicio de una nueva era. En el Angel Stadium of Anaheim, las expectativas eran colosales. Los primeros meses confirmaron su jerarquía, pero también mostraron un cambio en su lenguaje corporal. Aunque seguía siendo decisivo, se le veía más serio, más distante. Algunos compañeros recuerdan que, tras partidos memorables, Pujols prefería retirarse rápidamente al vestuario, evitando entrevistas y celebraciones. Aún así, su popularidad alcanzó niveles inéditos. Cada aparición suya era noticia, cada gesto analizado. En 2014, cuando alcanzó hitos históricos que lo colocaron junto a leyendas del deporte, la ovación fue ensordecedora. Sin embargo, al revisar grabaciones de aquella temporada, se observan momentos de introspección, pausas largas antes de responder preguntas, miradas perdidas hacia las gradas vacías después de los juegos nocturnos. En retrospectiva, esos instantes parecen hablar de un hombre atrapado entre el éxito público y una presión interna creciente. El regreso simbólico a St. Louis en 2022, para cerrar su carrera donde todo comenzó, fue quizá el capítulo más revelador de su fama. Cada estadio visitado se transformó en un homenaje itinerante. En Dodger Stadium, cuando conectó el jonrón número 700, el rugido del público fue histórico. Sin embargo, quienes estaban cerca del dugout notaron que, tras tocar el plato, Pujols cerró los ojos unos segundos más de lo habitual, como si intentara retener algo que sabía que se escapaba. Hoy, ese gesto se recuerda como uno de los signos más claros de la compleja relación que siempre tuvo con la gloria.
Así, el tiempo en que Albert Pujols se convirtió en sinónimo de éxito no fue una línea recta de celebraciones, sino una sucesión de triunfos acompañados de silencios, de luces intensas y sombras discretas. Y mientras su nombre se grababa en la historia del béisbol, quedaban sembradas casi invisibles las señales de que la fama, aunque brillante, también podía ser una carga difícil de sostener. Para comprender al hombre que más tarde desafiaría la historia del béisbol, es necesario retroceder varias décadas, hasta un tiempo en el que la fama no era ni siquiera una idea lejana. Mucho antes de los estadios llenos y los contratos millonarios, la vida de Albert Pujols estuvo marcada por la inestabilidad, la escasez y una madurez forzada desde la infancia. Nació el 16 de enero de 1980 en Santo Domingo, República Dominicana, en un entorno donde la supervivencia diaria era una prioridad constante. Su padre, un exjugador de béisbol amateur, arrastraba problemas de alcoholismo que afectaban profundamente la dinámica familiar. Testimonios de personas cercanas a la familia recuerdan episodios de discusiones nocturnas, ausencias prolongadas y una sensación permanente de incertidumbre. Para un niño pequeño, ese ambiente se tradujo en una temprana necesidad de observar más de lo que hablaba, de aprender a leer los silencios y anticipar los estados de ánimo de los adultos. Durante sus primeros años, Albert pasó largas temporadas al cuidado de otros familiares. Las mudanzas eran frecuentes, y con ellas llegaba la sensación de no pertenecer a ningún lugar en concreto. En barrios humildes de Santo Domingo, jugaba béisbol improvisado con pelotas gastadas y bates de madera reciclada. Años más tarde, entrenadores recordarían cómo, incluso en esos juegos informales, mostraba una concentración inusual para su edad. Rara vez celebraba una buena jugada, y se frustraba consigo mismo cuando fallaba, como si ya entonces se exigiera más de lo razonable. A principios de la década de 1990, la vida dio un giro decisivo cuando emigró a Estados Unidos, instalándose en Nueva York y más tarde en Missouri. El cambio fue brusco. El idioma, el clima y la cultura eran ajenos, y la nostalgia por su país de origen se mezclaba con la presión de adaptarse rápidamente. En la escuela, Albert era descrito como un estudiante callado, respetuoso, pero distante. Compañeros de clase recuerdan que pasaba los recreos practicando swings imaginarios, repitiendo movimientos una y otra vez, como si el béisbol fuera su único lenguaje seguro. La situación económica de la familia seguía siendo frágil. Hubo periodos en los que el dinero apenas alcanzaba para lo esencial, y Albert asumió pequeñas responsabilidades desde muy joven. Esa etapa dejó huellas profundas. Una relación casi obsesiva con el trabajo duro y una dificultad para relajarse, incluso en momentos de calma. Hoy, psicólogos deportivos señalan que esos patrones suelen formarse en infancias donde la estabilidad emocional es limitada. En Fort Osage High School, en Missouri, su talento comenzó a llamar la atención, pero incluso entonces su camino no fue sencillo. No era el típico prodigio rodeado de elogios constantes. Algunos entrenadores dudaban de su edad real, otros cuestionaban su estilo poco expresivo. Albert respondía con hechos, no con palabras. Se quedaba después de los entrenamientos, practicando solo bajo las luces apagadas del campo. Una imagen que muchos años después se repetiría en estadios profesionales, como un eco de aquella adolescencia silenciosa. Mirando hacia atrás, antiguos amigos recuerdan detalles que hoy cobran otro significado. Su incomodidad en celebraciones, su tendencia a aislarse tras un logro importante, su dificultad para hablar de emociones. En entrevistas posteriores, Pujols apenas mencionó esos años, limitándose a frases breves sobre tiempos duros y aprendizajes necesarios. Sin embargo, quienes lo conocieron de niño aseguran que la presión que lo acompañó en la adultez comenzó mucho antes de la fama. Así, la infancia de Albert Pujols no fue un prólogo luminoso, sino un terreno áspero que moldeó su carácter. Entre carencias, migraciones y silencios, se fue formando la base de un hombre capaz de resistir enormes exigencias, pero también vulnerable a cargas internas que rara vez compartía. Y es precisamente en esos primeros años, lejos de los reflectores, donde empiezan a encontrarse las claves más profundas de su historia. Con el peso de una infancia marcada por la inestabilidad, la vida personal de Albert Pujols se fue construyendo como un intento constante de crear el hogar que él mismo no tuvo. Ya instalado en Estados Unidos y con una carrera que empezaba a despegar, buscó refugio en la familia, convencido de que la estabilidad emocional sería su ancla frente a la presión del éxito. A comienzos de los años 2000, en St. Louis, conoció a Deidre, una mujer mayor que él y madre de varios hijos. La relación avanzó con rapidez y en 2000 decidieron casarse. Para Pujols, aquel matrimonio no solo representaba el amor, sino también la posibilidad de convertirse en el pilar que siempre había echado en falta.
Amigos cercanos recuerdan que hablaba con orgullo de su rol como esposo y padre, incluso antes de consolidarse como estrella de las grandes ligas. Con el paso del tiempo, la familia creció. Albert adoptó legalmente a los hijos de Deirdre y más tarde tuvieron descendencia en común. En total, el hogar llegó a albergar 5 hijos, criados entre Missouri y posteriormente California, tras el fichaje de Pujols por Los Angels. Durante años, las entrevistas lo mostraban como un hombre profundamente familiar, que prefería pasar tiempo en casa antes que asistir a eventos sociales. Sin embargo, quienes observaban de cerca notaban una tensión latente. El equilibrio entre la vida doméstica y una carrera absorbente nunca fue sencillo. Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando uno de sus hijos fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. A partir de ese momento, la familia se volcó en causas benéficas relacionadas con la discapacidad infantil, y Pujols creó una fundación para apoyar a otras familias en situaciones similares. En actos públicos celebrados en Los Ángeles entre 2008 y 2012, se le veía emocionado al hablar del tema, pero también visiblemente cansado. Hoy, algunos interpretan ese compromiso como una fuente adicional de presión emocional que se sumaba a las exigencias del béisbol profesional. La relación con sus padres siguió siendo compleja. El vínculo con su padre biológico permaneció distante durante muchos años, marcado por heridas del pasado que nunca terminaron de cerrarse. En entrevistas concedidas tras su retiro, Pujols evitó profundizar en ese tema, limitándose a mencionar diferencias difíciles de superar. En contraste, la figura materna fue descrita como un apoyo silencioso, presente en momentos clave pero siempre lejos del foco mediático. Con los años, las grietas en la vida conyugal comenzaron a hacerse más evidentes. Durante la etapa final de su carrera con Los Angels, vecinos de su entorno en Orange County, California, recordaban ausencias prolongadas y una rutina familiar cada vez más fragmentada. Las redes sociales, antes llenas de imágenes familiares, se volvieron discretas. En retrospectiva, ese silencio digital es visto por muchos como una señal temprana de un distanciamiento profundo. El divorcio presentado en 2022, poco antes de su retiro definitivo, sorprendió al público, pero no tanto a quienes seguían de cerca su entorno. Para entonces, los hijos ya eran adolescentes o adultos jóvenes, y el matrimonio arrastraba años de desgaste emocional. Testigos cercanos relatan conversaciones tensas, intentos de reconciliación y una sensación compartida de haber vivido demasiado tiempo bajo una presión constante. Aun después de la separación, Pujols mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada. Se le vio asistiendo solo a actos familiares, acompañado ocasionalmente por algunos de sus hijos, con quienes mantiene una relación estrecha. En St. Louis, durante homenajes privados posteriores a su retiro, fue descrito como un padre atento, pero introspectivo, más dispuesto a escuchar que a hablar. Mirando atrás, muchos de los gestos que antes parecían simples rasgos de carácter, hoy adquieren un nuevo significado: su reserva emocional, su necesidad de control, su dificultad para compartir cargas internas. La vida personal de Albert Pujols, lejos de ser un refugio completamente seguro, se convirtió en otro escenario donde intentó sostener expectativas enormes, a veces a costa de su propio bienestar. Y es en ese entramado de afectos, responsabilidades y silencios donde se siguen acumulando las piezas de una historia mucho más compleja de lo que los titulares jamás mostraron. Tras los quiebres emocionales y familiares que marcaron sus últimos años como jugador, la atención sobre Albert Pujols se desplazó inevitablemente hacia otro frente silencioso pero decisivo: su estado de salud actual. Lejos del ruido de los estadios y de la exigencia diaria de las grandes ligas, el cuerpo, que durante 2 décadas respondió como una máquina de alto rendimiento, comenzó a presentar las consecuencias acumuladas de años de desgaste físico y mental. Los primeros indicios no son nuevos. Ya desde 2013, durante su etapa con los Angels en Anaheim, Pujols convivía con fascitis plantar crónica, una afección dolorosa que limita la movilidad y exige tratamientos constantes. Aquellos que seguían de cerca su rutina recuerdan que, antes de los partidos en el Angel Stadium, necesitaba largos periodos de calentamiento y terapias específicas. En su momento se habló de simples molestias propias de la edad deportiva, pero hoy se entiende que era el inicio de una etapa más compleja. Entre 2016 y 2019, a esos problemas se sumaron dolores recurrentes en la rodilla y el pie izquierdo, obligándolo a modificar su mecánica de carrera y bateo. Videos de entrenamientos en California muestran cómo evitaba ciertos apoyos y reducía movimientos explosivos. Detalles mínimos que pasaron inadvertidos para el gran público, pero que hoy se reinterpretan como señales claras de un cuerpo al límite. Tras su retiro oficial en octubre de 2022, Pujols adoptó un ritmo de vida más reservado. Se estableció entre Missouri y California, alternando controles médicos y tiempo con su familia.
Personas cercanas aseguran que, aunque ya no sufre dolores incapacitantes como en sus últimos años en activo, las secuelas persisten: rigidez matutina, fatiga prolongada tras esfuerzos moderados y la necesidad de mantener una disciplina estricta de fisioterapia y ejercicio controlado. Otro aspecto que ha llamado la atención es su estado emocional y mental, estrechamente ligado a la salud física. En apariciones públicas recientes, como eventos benéficos en St. Louis en 2023 y 2024, se le vio más delgado, con un semblante serio y pausas largas al hablar. Especialistas en medicina deportiva señalan que el retiro, especialmente tras carreras tan largas, suele ir acompañado de síntomas de adaptación, entre ellos ansiedad leve, cambios en el sueño y una sensación de vacío difícil de explicar. En entrevistas concedidas fuera de cámara, Pujols ha reconocido que duerme menos de lo que solía y que ha tenido que aprender a escuchar su cuerpo de otra manera. Durante una charla privada en Florida, donde participó en entrenamientos juveniles a principios de 2024, comentó que el cuerpo ya no responde igual, pero la mente tarda en aceptarlo. Esa frase, simple en apariencia, fue interpretada por muchos como una confesión indirecta de un proceso interno aún en desarrollo. También se ha hablado de controles cardiovasculares regulares, habituales en exatletas de alto rendimiento. Aunque no se han reportado diagnósticos graves, su entorno confirma que sigue protocolos médicos estrictos, conscientes de los riesgos asociados a años de exigencia extrema. El hecho de que haya reducido significativamente sus viajes largos y apariciones públicas refuerza la idea de que prioriza la estabilidad y el cuidado personal. Revisando imágenes antiguas y comparándolas con las actuales, los analistas destacan cambios sutiles: una postura más rígida, gestos de cansancio tras largas jornadas y una tendencia a evitar multitudes. Nada alarmante de forma aislada, pero significativo cuando se observa en conjunto. Son señales que, con el tiempo, ayudan a comprender mejor el precio físico que pagó por mantenerse en la élite durante más de 20 años. Así, la salud actual de Albert Pujols no puede entenderse como un punto final, sino como una etapa de transición, donde el cuerpo y la mente intentan adaptarse a una vida sin competencia constante. Entre cuidados médicos, silencios reflexivos y apariciones medidas, se dibuja el retrato de un hombre que aún está aprendiendo a vivir lejos del diamante, cargando con las huellas visibles e invisibles de una carrera extraordinaria. La vida de Albert Pujols, observada hoy en conjunto, se despliega como una sucesión de etapas intensas, cada una marcada por decisiones que parecían inevitables en su momento, y que solo con el paso del tiempo revelaron su verdadero peso. Tras el retiro, muchos comenzaron a releer su trayectoria no solo como una carrera deportiva excepcional, sino como un recorrido humano atravesado por renuncias, silencios y responsabilidades tempranas. En los años inmediatamente posteriores a su llegada a las grandes ligas, entre 2001 y 2004, Pujols vivía prácticamente entre el estadio y el hogar. En St. Louis, su rutina era casi monástica: entrenamientos al amanecer, partidos por la noche y un regreso discreto a casa. Quienes compartieron vestuario con él recuerdan que rara vez salía a celebrar. Prefería revisar estadísticas o hablar por teléfono con su familia. Ese patrón, que entonces se interpretó como disciplina ejemplar, hoy se ve como una señal de una vida estrechamente controlada, con poco espacio para el descanso emocional. El periodo de mayor reconocimiento público, entre 2005 y 2010, coincidió paradójicamente con una creciente distancia interior. Mientras acumulaba premios y participaba en juegos de estrellas en ciudades como Houston, San Diego y Nueva York, Pujols comenzó a desarrollar una relación ambivalente con la fama. Testimonios de periodistas que lo entrevistaron en esa época señalan respuestas cada vez más breves, miradas esquivas y una preferencia por entrevistas grabadas en lugar de encuentros en vivo. Son detalles que, en retrospectiva, sugieren un cansancio que iba más allá de lo físico. El cambio de equipo en 2012, cuando se trasladó a California, fue más que una decisión profesional. Representó un intento de redefinir su vida, de encontrar un nuevo equilibrio lejos del lugar donde había crecido como estrella. Sin embargo, el entorno de Anaheim no trajo la paz esperada. El clima mediático, las expectativas desmesuradas y las primeras limitaciones físicas añadieron capas de tensión. Antiguos compañeros recuerdan que, tras partidos exigentes, Pujols se quedaba sentado en silencio, mirando al vacío, incluso cuando el estadio ya estaba casi vacío.
Fuera del campo, su vida se estructuraba alrededor de compromisos familiares y filantrópicos. Entre 2013 y 2018, alternó viajes entre California, Florida y Missouri, intentando mantener una presencia constante en la vida de sus hijos mientras cumplía con obligaciones profesionales. Ese ir y venir constante dejó huellas visibles, fatiga crónica, dificultad para desconectar y una agenda que rara vez incluía tiempo personal. Hoy, quienes revisan esa etapa hablan de un hombre atrapado entre múltiples roles, todos exigentes, ninguno verdaderamente reparador. El retorno a St. Louis en 2022 para cerrar su carrera fue vivido como un ajuste de cuentas con su propia historia. Cada homenaje despertaba recuerdos de un pasado que parecía más sencillo, pero también de sacrificios olvidados. En charlas privadas con antiguos entrenadores, confesó sentir una mezcla de gratitud y agotamiento, como si la vida que había construido ya no le perteneciera del todo. Aquellas conversaciones, mantenidas en salas discretas del Busch Stadium, hoy se citan como momentos clave para entender su estado anímico en ese final de etapa. Tras colgar el uniforme, su día a día se volvió más introspectivo. Participó en proyectos de mentoría para jóvenes jugadores, especialmente en Florida, donde compartió experiencias lejos de los micrófonos. Allí, algunos asistentes notaron que hablaba más de equilibrio y límites que de victorias o récords. Frases como "no todo se gana en el campo" o "el tiempo no vuelve" comenzaron a aparecer con frecuencia en sus discursos, revelando una reflexión profunda sobre el sentido de su recorrido. La vida de Albert Pujols, entendida en su totalidad, no es una línea ascendente que culmina en un punto final claro, sino una travesía compleja, llena de avances, pausas y replanteamientos. Cada etapa dejó marcas visibles e invisibles, y muchas de las señales que antes pasaron desapercibidas hoy adquieren un significado distinto. Es en esa suma de momentos, los públicos y los íntimos, donde su historia continúa desplegándose, todavía abierta, todavía en transformación. En medio de una trayectoria que durante años pareció blindada contra la controversia, la vida pública de Albert Pujols también conoció episodios incómodos, reales y documentados, que quebraron, aunque fuera por momentos, la imagen del héroe intachable. No se trató de escándalos estridentes ni de caídas abruptas, sino de fisuras progresivas, amplificadas por la atención mediática y por un contexto donde cada detalle era examinado con lupa. Uno de los temas que acompañó a Pujols desde los primeros años de su fama fue la controversia sobre su edad real. A comienzos de los años 2000, cuando irrumpió con fuerza en las grandes ligas desde St. Louis, periodistas y analistas comenzaron a cuestionar si realmente había nacido en 1980, como figuraba en los registros oficiales. El debate se avivó especialmente en 2003 y 2004, cuando algunos observadores compararon documentos de inmigración, entrevistas antiguas y testimonios de conocidos de su infancia en República Dominicana. Aunque nunca se presentó una prueba concluyente y Pujols negó repetidamente cualquier irregularidad, el rumor persistió durante años, convirtiéndose en una sombra silenciosa sobre sus logros iniciales. En su momento, el propio jugador evitó profundizar en el tema. En ruedas de prensa celebradas en Busch Stadium, respondía con frases cortas, visiblemente molesto, desviando la conversación hacia el rendimiento deportivo. Hoy, al revisar esas grabaciones, se percibe una tensión que antes se atribuía solo a la presión competitiva. Para algunos biógrafos, aquella polémica temprana marcó el inicio de una relación defensiva con los medios, una actitud que se mantendría a lo largo de su carrera. Otro episodio real que generó controversia fue su abrupta salida de los Los Angeles Angels en 2021. En mayo de ese año, el equipo anunció que lo designaba para asignación, poniendo fin a una relación contractual de casi una década. La noticia cayó como un shock en Anaheim. Aunque la decisión fue presentada como estrictamente deportiva, fuentes cercanas al club hablaron de tensiones internas, desacuerdos sobre el rol del jugador y una sensación compartida de desgaste. Las imágenes de Pujols abandonando el Angel Stadium con semblante serio, sin declaraciones extensas, alimentaron especulaciones sobre un final más conflictivo de lo que se admitía públicamente. Sin embargo, el episodio que más impacto tuvo fuera del terreno deportivo fue el divorcio presentado en abril de 2022. La demanda, registrada en el condado de Orange, California, llegó apenas días después de que Pujols anunciara públicamente que aquella sería su última temporada en las grandes ligas. La coincidencia temporal desató una ola de comentarios y titulares. Aunque el proceso se llevó con discreción, la ruptura expuso una vida privada mucho más frágil de lo que se había mostrado durante años.
A partir de ese momento comenzaron a circular testimonios de personas del entorno familiar que hablaban de años de distanciamiento, rutinas separadas y conversaciones difíciles, detalles que antes parecían insignificantes, como la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales o la falta de apariciones públicas en pareja, cobraron un nuevo sentido. Para muchos seguidores, fue la primera vez que asociaron el nombre de Pujols no solo con récords y homenajes, sino con conflictos personales reales. El manejo mediático del divorcio también generó debate. Algunos medios publicaron titulares sensacionalistas, sugiriendo enfrentamientos o situaciones dramáticas que nunca fueron confirmadas. Esa distorsión alimentó narrativas falsas que, con el tiempo, derivaron en rumores aún más graves. Hoy se sabe que parte de esos contenidos virales reutilizaron imágenes antiguas, entrevistas sacadas de contexto y declaraciones incompletas, creando una percepción exagerada del conflicto. Mirando atrás, muchos analistas coinciden en que estos escándalos no definieron a Albert Pujols, pero sí revelaron grietas en la figura pública cuidadosamente construida durante años. La controversia sobre la edad, la salida tensa de un equipo emblemático y la ruptura matrimonial mostraron a un hombre sometido a presiones constantes, donde cada decisión privada tenía consecuencias públicas. Son episodios reales, documentados en fechas y lugares concretos, que hoy se reinterpretan como señales de una vida vivida bajo un escrutinio permanente. Y mientras estas polémicas se entrelazan con su legado deportivo, dejan al descubierto una verdad incómoda. Incluso las leyendas más respetadas no están exentas de conflictos, silencios y momentos que preferirían haber vivido lejos de los reflectores. Después de las controversias y tensiones públicas, existe un territorio menos visible donde Albert Pujols siempre intentó resguardarse. Sus gustos personales, pequeñas rutinas y aficiones que, lejos de los reflectores, funcionaron como anclas emocionales a lo largo de los años. Son detalles que rara vez ocuparon titulares, pero que hoy ayudan a entender mejor su carácter introspectivo y la manera en que buscó equilibrio en medio de una vida sometida a una presión constante. Desde muy joven, incluso antes de llegar a las grandes ligas, Pujols desarrolló una relación casi ritual con el entrenamiento solitario. En Missouri, a principios de los 2000, era común verlo regresar al campo cuando ya no quedaba nadie, practicando swings en silencio. No lo hacía por obligación contractual, sino por una necesidad personal de control y calma. Entrenadores de aquella época recuerdan que ese momento del día era, para él, una forma de meditación activa, un espacio donde el ruido exterior desaparecía. Fuera del béisbol, uno de sus grandes refugios fue la música. Durante los largos viajes por carretera entre ciudades como Chicago, Milwaukee o Cincinnati, solía escuchar música latina clásica y gospel. Personas de su entorno cuentan que evitaba playlists modernas, prefiriendo canciones que le recordaran su infancia en República Dominicana. En retrospectiva, esa elección revela una búsqueda constante de raíces y estabilidad emocional, especialmente en momentos de cansancio extremo. Otro aspecto poco conocido de sus intereses es su inclinación por la lectura reflexiva. En hoteles de California y Florida, durante su etapa con Los Angels, se le veía con libros de desarrollo personal y textos de espiritualidad. No era raro que rechazara salidas nocturnas para quedarse leyendo en la habitación. Algunos compañeros interpretaban esto como distanciamiento. Hoy se entiende como una necesidad de introspección y silencio, un rasgo coherente con su personalidad reservada. La cocina casera fue otra de sus pasiones discretas. En su residencia de Orange County, quienes lo visitaron hablan de su gusto por preparar platos sencillos, muchas veces recetas tradicionales dominicanas adaptadas a ingredientes locales. Cocinar le permitía reconectar con recuerdos familiares y ejercer un rol cotidiano lejos de la imagen pública del atleta. Ese hábito se intensificó especialmente entre 2019 y 2021. Cuando las lesiones limitaron su tiempo en el campo, Pujols también mostró siempre un interés genuino por el trabajo comunitario, más allá de la visibilidad mediática. En eventos pequeños organizados en St. Louis y Anaheim, prefería interactuar sin cámaras, escuchando historias de otras personas más que hablando de sí mismo. Ese patrón, presente desde mediados de su carrera, revela una preferencia clara por vínculos humanos directos, sin intermediarios ni discursos preparados. Tras su retiro en 2022, algunas de estas aficiones se volvieron más visibles. Se le vio participando en entrenamientos juveniles en Florida, no como figura central, sino como observador atento, corrigiendo detalles técnicos y compartiendo experiencias de manera informal. Allí, quienes lo trataron notaron que disfrutaba más del proceso que del reconocimiento, un contraste marcado con la etapa de mayor fama. Mirando hacia atrás,
Muchos de estos gustos parecían simples hábitos de un deportista disciplinado. Sin embargo, hoy se interpretan como señales de una personalidad que siempre buscó refugio en lo simple, en lo controlable, como contrapeso a una vida pública desbordante. La música, la lectura, el entrenamiento solitario y los gestos cotidianos fueron, en silencio, los espacios donde Albert Pujols intentó sostenerse cuando el peso de la fama y las expectativas se volvía demasiado grande. Mucho antes de que su nombre resonara en los estadios y apareciera en las portadas deportivas, la vida de Albert Pujols transcurría lejos de cualquier promesa de gloria. Su historia previa a la fama está marcada por transiciones constantes, decisiones tomadas a contrarreloj y una sensación persistente de vivir siempre un paso atrás, observando cómo otros parecían tener caminos más claros y oportunidades más evidentes. Tras su llegada definitiva a Estados Unidos a principios de los años 90, la adolescencia de Pujols se desarrolló entre Nueva York y Missouri, en entornos donde el béisbol era importante, pero no necesariamente